Arrancamos. La demora se debía a que por error notificamos dos horarios, a las 3 y las 3 y media, y queríamos esperar hasta que si alguien se había aferrado a las 3 y media no queda desilusionado. Yo creo que el tema de hoy es un tema para mí muy importante. Son los fundamentos intelectuales del chavismo. Porque yo creo que en dos grupos antagónicos, como lo que puede significar el chavismo o los partidarios de la democracia, hay dos niveles de discusión. Cuando los niveles se tratan de los hechos, ahí es muy difícil ponerse de acuerdo, y además es fácil ponerse de acuerdo uno mismo, es decir, con la propia gente, porque los hechos están o no están. Ellos niegan que haya subordinación de poder judicial, niegan que haya restricción a la libertad de prensa, y ahí no hay ningún tipo de discusión posible. En el nivel intelectual, en el nivel teórico, sí es posible la discusión. Sí es posible la discusión, y creo que es muy beneficiosa y muy provechosa sentarse a discutir con ellos cuando están enunciando principios y quieren defender cierto tipo de ideas, porque permite, primero, entenderlos, y segundo, porque siempre tienen algún punto en el cual, al igual que nos pasa a nosotros con ellos, es posible abrir o resquebrajar el razonamiento. Por eso yo pensaba que era muy importante que hoy Asdrúbal nos contara un poco o analizáramos cuáles son los fundamentos teóricos o intelectuales que tiene el chavismo, que vienen de varios lados. Ceresol es uno de ellos, Candieterich es otro, y ahora institucionalmente se acopla esto de la Universidad de Valencia. Y creo que es importante entender, porque muchas veces argumentos de ellos obligan a repensar nuestras propias actitudes, ¿no? Esta mañana yo asistí a una charla previa de Asdrúbal que fue espectacular, respecto a lo que son los derechos humanos, a lo que son las torturas y a cómo todo el sistema que estaba implantando el chavismo no tiene ningún tipo de explicación posible aún en el orden teórico. Así que espero que la charla sea provechosa y que podamos intercambiar después a Asdrúbal, y te agradezco mucho tu presencia. Gracias, Guillermo, y gracias. Bueno, le planteaba a Guillermo la posibilidad de hacer una suerte de ejercicio, yo diría inicial, porque todavía no ha tenido lugar en centro de pensamiento y en forma sistemática en América Latina. Hay quizás algunos autores que han avanzado un poco en la reflexión alrededor de los cambios políticos institucionales que se han venido dando en este puente entre el siglo XX y el siglo XXI. Pero lo cierto es que quienes defendemos los valores democráticos, en cierta forma seguimos leyendo el catecismo de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana. Nos hemos quedado con nuestro catecismo a cuestas y haciendo una tarea esencialmente defensiva frente a los ataques que sufren esos paradigmas, esos valores, esos principios, ¿no? Y aquí quisiera traer a colación un comentario que en mi autoexilio bonaerense me hacía Valentín Paniagua, presidente peruano. Él me decía: Asdrúbal, estamos equivocados, me dijo. Los marxistas vieron caer el muro de Berlín, esa era su mujer. Sufrieron su muerte y la enterraron. Lloraron al lado de su tumba. Vivieron el momento agonal de los días posteriores a la muerte, y al final descubrieron que tenían que reinventarse. No se fueron a Marte, sino que se quedaron en la Tierra. ¿Y qué hacen ellos? Me dice Valentín, en paz descanse. Me dice: abandonan el viejo sistema de partidos políticos, los partidos verticales de corte stalinista, y se mueven hacia los elementos transversales de esta sociedad que tenemos, que es una sociedad que dejó de ser sociedad y se ha hecho hilacha. Y agregaba, obviamente, que ellos no han podido abandonar su andamiaje, no solo metodológico, sino conceptual e ideológico, y sus mitos movilizadores, y lo que han hecho es ponerlos a ritmo digital, a ritmo de BlackBerry. Me dice: en tanto que nosotros, me dijo, cada vez que se produce alguna actuación de ellos en este plano, sacamos la cartilla de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, y no nos hemos dado cuenta de que estamos en el siglo XXI. Yo pensé mucho sobre esto porque años atrás, cuando yo me iniciaba en
el estudio del tema de los derechos humanos, estoy hablando yo del año 76, sería 77, en donde me cambié de ferrocarril porque yo venía de hacer vida académica fundamentalmente en el campo económico. Yo estaba formado y mis primeros estudios intelectuales y académicos fueron dentro del marco de los movimientos de integración económica de América Latina. Tuve que pasar obviamente por manos del pensamiento de Prebisch, de Furtado, de Yaguaribe, de Ferrer, que bueno. Pero cuando yo hago cambio de ferrocarril, un argentino de origen humanista cristiano, aun cuando equivocadamente lo situaron como una suerte de marxista enloquecido, lo que era una herejía, era una falsedad, era una calumnia, a quien yo conozco y me toca llevarlo exilado a Caracas, que es Juan Carlos Puig, que fue canciller de Cámpora, Él en algún momento me dice algo que yo no logro entenderlo, y estamos hablando del momento previo a la caída del muro de Berlín y el tiempo anterior al cambio de paradigma civilizatorio. Él era un hombre muy intuitivo y me decía, están cambiando 40.000 años de historia, me dijo, contados desde el cuaternario hasta el presente. Me dijo, no podemos vaciar vino nuevo en odres viejos. Yo obviamente decía, bueno, caramba, Juan Carlos como que está desvariando intelectualmente. Le dije, la academia lo tiene un tanto trastornado. Pero hoy en día entiendo la razón de esto. Porque ciertamente que la caída del muro de Berlín marca el agotamiento del tiempo bipolar, pero junto con la caída del muro de Berlín se produce el paso del mundo de la materia y del espacio al tiempo del tiempo y de la velocidad. ¿Y esto qué significa en términos muy concretos? Que las bases estructuradoras del poder histórico, básicamente la materia, que da origen inclusive a la formación de los imperios, a la organización de las repúblicas medievales, a la fragua del Estado-nación moderno, las bases estructuradoras del poder ceden con el siglo XXI, desaparecen totalmente. Y esa ruptura se hace todavía más evidente y manifiesta, por cuanto que, sobre todo en la modernidad, todavía lo que queda de debate ideológico entre el marxismo y el capitalismo, los liberales, no los americanos, los liberales, en el sentido... Los libertarios. Exacto. Las interferencias de la doctrina social de la Iglesia con la Populorum Progressio giraban alrededor del tema de la explotación del hombre por el hombre, pero alrededor de la materia, el problema de la acumulación. Y de la noche a la mañana, la importancia de los límites jurisdiccionales espaciales, que son los que definen las líneas de poder, pierden su significación con el problema del tiempo y el espacio, del tiempo y del aire. Sustituyen al espacio. Y yo ahí advierto una primera realidad, sobre todo en el caso venezolano, que hasta un momento crítico los temas que tenían que ver con la delimitación de áreas marinas y submarinas con fronteras generaban una gran pasión y una gran movilización social y hasta militar. Había una gran sensibilidad frente a este tipo de cosas. Y resulta que en el momento en que nosotros nos aproximamos al siglo XXI, el tema fronterizo pasa a ser una cosa absolutamente anecdótica. Yo recuerdo en mi estadía en Buenos Aires, entre el 2004 y el 2010, surge el tema de Gualeguaychú, conflicto entre Argentina y Uruguay. Y eso era un problema netamente municipal y local, que no tenía ningún tipo de relevancia para el Estado Nacional. Obviamente el conflicto entre Tabaré y Kirchner hacían sus ejercicios, pero no generaban ningún tipo de preocupación ni de movilización.
alrededor de la esencia del poder articulador del Estado. En esa época yo, preocupado por estas cosas que me decía Valentín Paniagua, escribo mi primer libro, quizás como respuesta a las cosas malas que veía en el camino, como eran, por un lado, la reacción de Carter frente a la Carta Democrática Interamericana, devaluándola en su carácter vinculante. Perdóname, Azul, ¿qué dijo Carter? Carter decía que ese era un instrumento que no era completo, que era muy vacuo, muy genérico, que no tenía fuerza jurídica. Declamatorio. Sí, ¿Cómo decía? Declamatorio. Sí, declamatorio, retórica, onda sobre la cual se monta inclusive el secretario general de la OEA, que sucede a Gaviria. Y yo recuerdo que en aquel momento le pregunto yo a Insulza, en una reunión que tiene lugar dentro del marco de la CIP, aquí donde se hacen Daytona, que es donde se hacen las cosas de carreras de carro, ¿no? Daytona, sí. Sí. Y le digo, señor secretario, yo quisiera preguntarle qué pasó entre el 2001 y este día, en donde con euforia se aprueba y de manera unánime la Carta Democrática Interamericana en Lima. Hay una adhesión total en donde no cabe ni siquiera la reserva que intentó hacer Chávez a través de su canciller Dávila con un movimiento en Costa Rica que se le agota totalmente en Perú, y el día de hoy en que simplemente la carta no existe. Y él me dice el principio de la no intervención. Cuando él me señala esto, yo digo, caramba, pero este señor está fuera de orden, o sea, esto es un despropósito desde el punto de vista histórico, porque si yo anudo el principio de la no intervención con las enseñanzas de la historia, el principio de la no intervención lo que obligaba era a los estados a la preservación de la República y de la República Democrática. ¿O para qué intervenir en Honduras? Claro, porque en el fondo el principio de la no intervención estaba dado justamente a la necesidad de defensa de la República, que luego se define como República Democrática. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo yo argumentar el principio de la no intervención para justamente impedir la posibilidad de que se proteja mediante un mecanismo de seguridad colectiva a la República y a la República Democrática, ¿no? El discurso y el debate con el secretario de la OEA queda hasta allí, porque yo no quise ser impertinente, entre otras cosas porque la Carta Democrática Interamericana, como instrumento internacional, no es distinta a la totalidad de los instrumentos internacionales, que como son producto de consenso entre estados, normalmente la redacción de sus normas es general. O sea, carece de especificidad porque los instrumentos internacionales adquieren contenido con la ejecución de esos instrumentos y con la doctrina y la jurisprudencia que ellos generan. A la par, había un hecho que a mí me sorprendía con relación a la posición de Carter, porque yo decía, caramba, pero si es que las resoluciones de los organismos internacionales, a pesar de tener la forma de unas recomendaciones y no siendo tratados formales y solemnes, tienen fuerza jurídica vinculante según la jurisprudencia de la Corte de la Haya cuando son adoptados por unanimidad o cuando son interpretativos de las mismas normas contenidas en los tratados. Y yo decía, bueno, la Carta de la OEA se refiere a la democracia y la Carta, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene como línea transversal la democracia. Obviamente que quienes aplican como órganos políticos la Carta de la OEA y se preguntan qué es la democracia, la interpretación auténtica está en la Carta Democrática. Y cuando uno aplica en el plano judicial la Convención Americana y se pregunta qué es la democracia es lo que dice la Carta. Y eso ha sido acogido pacíficamente por la Corte Interamericana. Entonces, en el año 2006-2007, en la universidad y alrededor de unos programas de formación de posgrado, yo me pongo a revisar la jurisprudencia de la Corte. Acaba de salir hace 15 días un nuevo libro mío que se llama Digesto de la Democracia. ¿Qué hice yo? Toda la doctrina elaborada por la Corte Interamericana desde el año 1987 hasta el año 2014, yo la sinteticé totalmente en casi 700 enseñanzas que hacen referencia a todos los estándares de la democracia.
Cuando eso lo hago yo en aquella época, que sale como parte de un primer libro que se llama El derecho a la democracia, yo quedo con una duda, porque ciertamente pensaba en Valentín. Y yo decía, bueno, la verdad es que yo agarré aquí mi catecismo y me encuentro que esa carta está validada con 700 enseñanzas de la propia corte. Pero al final, yo decía, esto que decimos nosotros es casi un dogma de fe. Pero es que el Estado y el instrumental democrático no son un dogma de fe. La democracia sí es un dogma de fe, pero no su instrumental. Porque el instrumental responde a un tiempo y a un espacio histórico. Y había una segunda consideración que yo me hacía. Yo decía, es que la democracia nace en el mundo moderno dentro de la cárcel de ciudadanía que son los estados. Y por eso los partidos políticos son correas de transmisión de los estados. Y la evidencia de que los partidos, o la evidencia de que el Estado comenzaba a declinar, la muestra el proceso de derrumbe paulatino que comienzan a sufrir los partidos políticos, no en Venezuela, sino en Argentina, en Colombia. Pero se inaugura la caída en Italia. Los partidos se transforman en una especie de archipiélago. El Partido Socialista se diluye, el Partido Demócrata Cristiano se diluye. Y recuerdo que en 1992, preguntando, leyó a Giulio Andreotti, perseguido en aquel momento por sus vínculos con la mafia, y Craxi exilado allá en Túnez. Yo le decía, ¿qué les pasó a ustedes? Y él, en un italiano exquisito, un hombre muy bien formado, me decía, caro dottore, me dijo, il fatto è che grazie a Dio siamo rimasti sul binario del treno e non ci abbiamo reso conto che veniva il treno della storia. O sea, nos distrajimos sobre los rieles de la ferrovía sin darnos cuenta que venía el tiempo de la historia y nos llevó por delante. Ahí hay un esfuerzo que debo confesarlo que cumple, y una tarea muy, muy loable que cumple el Vaticano, de la mano del cardenal Castillo Lara, que era gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, en donde ante la disolución de las estructuras de partido, imagina la posibilidad de la federación de micropartidos para tratar de ordenarlo y decir, bueno, cada quien tiene su cosmovisión casera, pero encuéntrense en un punto de referencia que les sirva como denominador común. De allí, de todo este conjunto de cosas, surge un libro mío, un segundo libro, en donde yo digo, bueno, la verdad es que yo lo que he escrito a lo mejor resulta ser que, bueno, pueden ser enseñanzas casi medievales. Referirme a la doctrina de la Corte sobre la democracia a la luz de la Carta Democrática tiene un valor, pero cuando yo veo la Carta Democrática, más allá de estar convencido de su carácter vinculante, y reviso sus dos estándares, me doy cuenta que los dos estándares han entrado en crisis. Y vuelvo a pensar en Valentín Paniagua. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que el primer estándar que se cita como elemento esencial de la democracia es el de los derechos humanos, la premisa que nos viene desde la Segunda Guerra Mundial es el carácter universal y progresivo de los derechos. Y resulta ser que lo que ofrece la realidad, apenas ingresa al siglo XXI, se pasa el tiempo de la caída del muro de Berlín, es que las líneas divisorias que existían entre los estados pasan a ser líneas divisorias que comienzan a crearse dentro de los propios estados. Y cada individuo que pierde el sentido de la ciudadanía porque no se mira ya en el Estado, busca vincularse a un elemento primario, fundacional, para no perder su sentido de socialidad. Y entonces tienen a la mano el indigenismo, el ambientalismo, el derecho a la diferencia, el mundo de los gays, el mundo de las lesbianas, las tribus urbanas, las nuevas religiones, los piqueteros, los sin tierra. Y surge una suerte de retículas sociales dentro de cada estado, en donde cada miembro de esa nueva realidad primaria considera que es más importante su atadura a ese nicho
que su identidad como ciudadano dentro de un Estado que entraba en crisis. Con un problema tremendo para la experiencia democrática. ¿Por qué razón? Porque esas cosmovisiones caseras con pretensiones de universalidad los llevan a creer que desde sus nichos primarios, en primer lugar, les legitima por el derecho a la diferencia al desconocimiento de los otros que no se parecen a ellos. Y al tratar de imponer justamente su cosmovisión casera de un modo universal. Y ahí ciertamente, quizás por un problema intuitivo, porque no tenía ese cuadro reflexivo elaborado, cuando ocurre el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, que yo me refiero al mundo de los bolivarianos, yo en aquella época, en un pequeño opúsculo mío, lo citaba como una manifestación del fundamentalismo que comenzaba a insurgir con el nuevo orden global. Que el fundamentalismo en el fondo era una reacción frente a la pérdida de la seguridad dentro del Estado. El fundamentalismo era una suerte de reacción o de búsqueda de protección frente a la orfandad en que quedaba el ciudadano sin ningún tipo de vínculo político que lo atase, porque hasta los partidos se van al fondo y encuentras ataduras básicamente en este tipo de nuevas realidades. Cuando yo veo eso, yo digo, caramba, ¿cómo hacemos con el problema de los derechos humanos? Que los hemos predicado sobre el Holocausto como derechos humanos universales, cuando ahora en el cruce de civilizaciones y con el surgimiento de estas cosmovisiones caseras, lo que priva es el derecho a la diferencia. Entonces, derechos para mí como indígena, derechos para mí como ambientalista, derechos para mí como lesbiana o como gay. Y voy al segundo elemento esencial. Se dice, bueno, la democracia son partidos políticos. Pero resulta que los partidos que nosotros conocemos son correas de transmisión del Estado Nacional que hace crisis como consecuencia del paradigma, el abandono de los espacios para el paso al tiempo del tiempo y del aire, para llamarlo de alguna manera. La Corte ahí obviamente avanza para tratar de corregir esto. Dice, bueno, tendremos que comenzar a reconocer la subjetividad política de las nuevas formas de organización social, las que se da a la sociedad. Claro, ellos apuntan fundamentalmente a la forma de organización política del mundo indígena, que no quería postular candidatos a través de partidos, sino fundamentalmente a través de su forma de organización comunal. Pero venía el tema de las elecciones, como elemento esencial. Las elecciones, que fue lo más universal que hemos conocido, y el acceso al instrumental eleccionario, que básicamente el elemento legitimador de la democracia ab inicio, de ser un instrumento cabalmente democrático, con el cambio de era, una aristocracia digital secuestra los procesos eleccionarios y los procesos eleccionarios se transforman en fórmulas matemáticas. De modo tal de que quien participe en un proceso electoral no tiene ni siquiera como dueño del proceso, porque en definitiva el depositario de la soberanía, la posibilidad de saber si su voto sirve o no sirve, si entró y salió o no salió. ¿Por qué? Porque para saber si salió, tiene que apelar a una fórmula matemática que logre resolverla un especialista dentro de la materia, que integra una aristocracia que al final dice si votaste o no votaste, o votaste de tal manera o no de otra manera. Entonces yo decía, esto tiene que ser objeto de una muy severa reflexión. La democracia es libertad de expresión y de prensa como columna vertebral, pero resulta que con la deriva digital, frente a las manifestaciones tradicionales de lo que fue la libertad de pensamiento, de expresión, de información, la disposición de medios para la expresión, surge el periodismo subterráneo, sin control, difuso y con una capacidad para amalgamar a la opinión pública mucho más fuerte que la que tiene el Estado, que la que tienen los partidos y que la que tienen y han tenido siempre los medios tradicionales que hacían parte del llamado cuarto poder.
Y un último elemento que me hacía a mí reflexionar poderosamente era el tema de la separación e independencia de los poderes, que yo decía, bueno, ese es quizás el dogma de fe, o sea, el que no podemos tocar. Pero me hacía una reflexión en Madrid de Enrique Iglesias, que a mí me llamó también poderosamente la atención. Comentábamos una cosa paralela que me motivó a esta consideración. Él me decía, caramba, estoy sorprendido, Asdrúbal, a ti que te gustan las cosas jurídicas, la rapidez con que el Congreso de los Estados Unidos afrontó el tema de la crisis financiera y cómo elaboraron todas las codificaciones necesarias para enfrentar la crisis. Pero en el momento que hablamos, yo le digo, bueno, sí, la verdad que me imagino que con toda esa infraestructura que tienen ellos, le fue posible. Pero él me dice, oye, pero llegó la legislación tarde. Y ahí volví yo de nuevo al tema, el paso del espacio a la importancia del tiempo. Entonces yo decía, la sociedad global tiene una característica que no podemos ocultar. Las cosas cambian a cada segundo y a cada minuto. Entonces, ¿cómo ajustar el proceso decisorio de manera tal de que pueda el Estado alcanzar la velocidad de los grandes desafíos que tiene por delante? Y por esto es que con muy buena pertinencia, un filósofo, yo no sé si de derecha, de centro, de izquierda, algunas veces tiene unas cosas medio izquierdosas, otras veces hace concesiones de este lado, que es Luigi Ferrajoli. Él advertía y decía, estoy preocupado por un problema, y es que estamos huérfanos de nuevas categorías constitucionales. ¿Por qué? Porque el Estado se ha revelado con el cambio de era en un ser absolutamente incompetente, incapaz y muy débil para poder asumir decisiones con relación a los grandes desafíos de la humanidad. Y ahí estaba el tema del crimen transnacional, el terrorismo, la economía global, el problema de la emergencia de una clase global que resuelve sus problemas societarios en los propios aeropuertos y a través de estos aparatos, y en donde se toman decisiones cruciales para el destino humano. Y frente a ese hecho que está allí, él decía, no hay un Estado, ni siquiera Estados Unidos, con la fuerza y el poder para poder, en cierta forma, moderar o actuar como árbitro frente a ese tipo de circunstancias. Y decía, pero hay un problema más trágico, decía, ese Estado que nosotros conocimos en el orden interno es un parque jurásico, es muy pesado, elefantiásico. ¿Por qué? Porque se produce también con la sociedad digital una ruptura de paradigmas que uno puede situarlos en su origen en el mundo griego. En el mundo griego la separación entre la vida ciudadana y la vida privada y personal era algo crucial. El gran debate constitucional entre el Estado liberal de derecho, el Estado de derecho, el Estado social de derecho, era cómo se mueven esos espacios entre lo que es mi parte reservada, en donde yo como ser humano tengo mi iniciativa personal y de la posibilidad de definir mi propio proyecto de vida, y que el Estado se ocupe de lo público, no de lo que tiene que ver con lo privado. La desnudez del ser humano de hoy en día, porque deja de ser ciudadano, se sitúa en estos pequeños nichos, está generando una tragedia, porque hay una parte que se ubica en estos nichos, pero hay otra parte que simplemente se ha dejado llevar por la marea digital y se desplaza con carácter sirviente, pero sin posibilidades de control sobre esas nuevas realidades. Y frente a esto surge entonces un sentimiento de orfandad, de carencia moral, o sea, de soledad moral, en otros términos. Entonces la reflexión del hombre digital es distinta. ¿Por qué razón? Porque si en el pasado nos preguntábamos ¿por qué el Estado tiene que meterse en mi fuero interno? La reflexión hoy en día es, en medio de mi soledad, tengo a políticos que son totalmente insensibles frente a mi drama cotidiano. Dentro de este panorama, ¿cómo incluís al chavismo dentro de este panorama? Es que ahí es donde viene justamente el tema central.
que cuando arranca el movimiento chavista, estoy hablando de 1996-97, Ceresole le habla a Chávez de la postdemocracia. Llegó el momento de la postdemocracia. En aquel momento, o sea, no quiero dejar de lado, porque ciertamente tiene que ver cuando uno revisa los encuentros y desencuentros que se tienen a lo largo del chavismo y de su primer periodo de fragua a partir del 92, para no llegar, porque esto viene de un problema de los documentos de la montaña que son posteriores al periodo de Rómulo Betancourt 59-61, la participación de Douglas Bravo en el proceso intelectual para tratar de penetrar la Fuerza Armada venezolana, el tema de la relación cívico-militar y el bolivarianismo que cruzó a lo largo de los 50 años nuestros. Chávez ciertamente tenía sus ciertas desviaciones en ese periodo de fragua con relación al tema fundamentalmente, uno notaba ahí las desviaciones marxistas que él las atribuía inicialmente, creo que era cierta pedantería de su parte, que cuando él era subteniente, que estaba trabajando en la zona de Apure, encontró en un Mercedes-Benz los primeros libros de marxismo a los cuales él tiene posibilidades de acceder. Pero lo cierto es que quien lo marca a él definitivamente es Ceresole, y Ceresole le habla de postdemocracia. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el tema de la postdemocracia lo reconoce la academia a partir del año 2000. Academia de la Lengua. No. Estoy hablando del mundo académico. El mundo académico. Reconoce el tema de la postdemocracia, pero a partir del año 2000, y específicamente se trata de Colin Crouch, que es un intelectual de izquierda británico, que él observaba algo como lo que hacían los presidentes de las Américas aquí en el 98, que les preocupaba tremendamente el fenómeno de Fujimori, porque decían, antes teníamos el conflicto democracias, dictaduras militares, y ahora tenemos estos señores que salen de las elecciones y luego se comportan como dictadores. Y entonces el tema de legitimidad de origen y legitimidad de desempeño. Pero resulta que Colin Crouch es más agudo, porque él se sitúa en este argumento que yo estoy señalando, el tema del cambio que significa la deriva digital. Porque él critica desde su ángulo el fenómeno Berlusconi en Italia. ¿Y por qué critica el fenómeno Berlusconi? Porque él dice, ellos tratan de apelar directamente al pueblo sin filtro alguno de parlamentos ni debate. Y dice, todo está esto en perfecta sintonía con la tendencia extendida y planetaria a transformar el liderazgo político en una celebridad mediática y en hacer justamente de la democracia una política de usa y tira, o sea, algo desechable, coyuntural. Él decía, la sociedad global, ¿qué es lo que está dando? Simplemente el maridaje entre el control de los medios. Esto es lo que explica por qué Correa, por qué Chávez, antes que gobernantes, son jefes de redacción de medios o moderadores de sus propios programas de medios. Decía, y la disponibilidad en paralelo de suficientes recursos financieros que tengan capacidad para movilizarse globalmente y generar todo un andamiaje publicitario que, cruzado con el mundo de la comunicación, plantea una resurrección del populismo del siglo XXI. Entonces, aquí es donde ciertamente a mí se me genera una duda. ¿Hasta qué punto ese andamiaje pasado de moda del marxismo, que viene del siglo XIX, logra ensartarse frente a esta realidad que Ceresole? Pues Ceresole le plantea a Chávez, mira, la relación es líder-pueblo, es un problema comunicacional y mediático. Y el respaldo de poder solo las Fuerzas Armadas, pero no hay mediación institucional. Ese fenómeno es común. Jefe, ejército, pueblo, esa es la trilogía. Claro, ese es un fenómeno común a Berlusconi, a Correa, que tiene distancias con Chávez, a Chávez. Y de alguna manera a Singapur. Claro, Del lado acá. perdóname. Y a Álvaro Uribe, mi amigo. Álvaro Uribe. Sí, ¿no? Álvaro Uribe. Lo que pasa es que Álvaro Uribe, obviamente, colombiano, cachaco, respetuoso de algunas reglas institucionales, aceptó el freno, porque es que este modelo implica que si la democracia es usa y tira, el tema de la alternabilidad es un tema absolutamente secundario. El problema es
Claro, el desafío agónico es cómo sostener a la opinión pública, porque la opinión pública democrática e institucional es una opinión pública que decide de manera informada, de manera pausada. La opinión pública que fluye arbitrariamente cambia cada 24 horas de acuerdo con los mitos movilizadores. Hay quien está persuadido de todo eso, Víctor Orbán, en Hungría. Bueno, Que ha entonces, abandonado la democracia como la entendemos nosotros para recurrir a eso. claro, entonces ahí es donde viene la gran pregunta, porque ¿qué razón? Uno nota, claro, desde el punto de vista conceptual, Chávez, una vez que sale de la cárcel, no quiere ir a las elecciones, acepta al final las elecciones, pero las acepta como una suerte de usa y tira. O sea, es una suerte de comodín. Cuando se diseña la Constitución de 1999, yo lo que noto allí es una recreación, sí, de algo en lo cual tiene su mano metida, quiéralo o no, el ex canciller argentino que fue asistente, Caputo. Dante Caputo. Porque Dante Caputo es el primero que hace el diagnóstico para el PNUD sobre la crisis de la democracia en América Latina. Es el informe de la OEA del año 2011. Claro, no, pero es que hay un informe Sí, sí, previo sí, sí. del PNUD. ¿Y qué dice él, mutatis mutandi? Él dice, ya los pueblos de América no quieren democracia, lo que quieren es comer. O sea, devalúa totalmente la democracia y agrega, ¿cuál es la solución al problema? Él dice, más Estado. En esa onda es la que se monta justamente el modelo constitucional del 99. Porque ciertamente es un modelo que fortalece la estructura orgánica constitucional venezolana, pero a la vez personaliza la estructura institucional, eliminando el check and balance y creando un modelo en donde todo depende directamente del presidente Chávez. En un planteamiento que él no lo oculta, porque cuando él está en pleno proceso constituyente, él se dirige a la Corte Suprema de Justicia y les dice esto: el Estado investido de soberanía en el exterior solo tiene iguales. Ya él se separaba del esquema piramidal generado por la Segunda Guerra Mundial sobre el Holocausto. Pero la justicia internacional no alcanza a quienes por centrifugados tendrían que ser mutilados. Y entonces él dice, por eso es que debo confirmar ante esta honorable Corte Suprema el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado. O sea, el Estado se recreaba, como lo planteaba Caputo, con toda su fortaleza, pero se personalizaba de acuerdo a la perspectiva del propio Ceresole. Y la Constitución del 99, no les voy a hacer, que la celebran mucho los opositores venezolanos, esta Constitución es el pecado original de todo lo que ocurre, porque es una Constitución profundamente antidemocrática, hegeliana. Yo no diría ni, o sea, no, es casi una suerte de herejía decir que es hobbesiana, es hegeliana. ¿Por qué? Pues el Estado, el Artículo- todo y el individuo desaparece. Bueno, artículo 3º de la Constitución. El Estado tiene como fin esencial el desarrollo de la persona humana. O sea, el individuo es subsidiario al Estado. Cuando tú te preguntas cuál es el hombre nuevo, subsidiario al Estado, que el Estado creará y le dará proyecto de vida, la educación es un servicio público que implica la valoración ética del trabajo y la transformación del ciudadano consustanciado con los valores de la identidad nacional. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los valores de la identidad nacional en el modelo constitucional venezolano? Y se dice, Venezuela fundamenta sus valores en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. ¿Cuál es el pensamiento constitucional de Bolívar? Una dictadura. El que plantea la sociología Era un monarca de comienzos cobarde. del siglo XX. Bolivia. Claro, Bolívar. la que plantea la sociología positivista del siglo XX
con Vallenilla Lan a la cabeza, cesarismo democrático, la elección del César, el padre bueno o fuerte, porque el pueblo no tiene todavía las condiciones ni la disponibilidad intelectual para ejercer por sí mismo la libertad. Y además el gobierno vitalicio. Claro. Mira, Y eligiendo al sucesor. No, es que claro, Eligiendo al sucesor. eligiendo al sucesor. claro. Es que lo comentaba hoy Carlos en la conferencia de la mañana. Yo decía esto: cuando uno lee las actas de 1810, tiempo de 1810 en el resto de América Latina, intelectualmente coincide el mundo liberal español que está reaccionando contra la monarquía con los nuestros. Se separan, ¿por qué? Porque querían aprovechar las circunstancias para independizarse, pero intelectualmente compartían el mismo Es la ideal. escolástica española. Claro, en segundo lugar, Lo mismo. claro, Política en española, segundo claro. lugar viene esto. Se constituye el primer Congreso General en 1811, el 73% eran egresados de la Universidad de Santa Rosa de Lima y Tomás de Aquino, doctores en leyes, en cánones, en teología, y ellos no aceptan militares en la estructura, salvo de manera marginal. Al único que aceptan es a Francisco de Miranda, porque era esencialmente la expresión de la civilidad. Era un hombre que repudiaba el jacobinismo. Un ilustrado total. Bolívar traiciona a Miranda y cuando va a Cartagena, ¿qué es lo que dice? Que estaban reunidos unos señores allá en Caracas que se enloquecieron y se estaban imaginando repúblicas aéreas como si fuesen griegos. Es la prosternación total del pensamiento civil. Va a Angostura en 1819 y le dice: lo que conviene es crear un senado vitalicio y hereditario, integrado por militares, para que los venezolanos sepan y recuerden que todo se lo debemos a las armas. Y pasa a Chuquisaca, 1826, origen de su desencuentro con Colombia, en donde pasa lo que pasó con Maduro, el presidente vitalicio, que escoge a su sucesor en la persona de su propio vicepresidente, que es lo que allí se pone en práctica. Ahora, la presencia cubana dentro de todo este escenario, es cierto, a mí me consta que es una presencia que viene desde antes. Viene desde el proceso en donde ellos le hacen acompañamiento al proceso electoral. Ahí ingresa el Grupo de Valencia en 1999 de manos de Isaías Rodríguez, que fue embajador en España, hoy en día en Italia. Ellos se movían al principio con mucha cautela, pero lo que les comentaba yo, cuando yo publico ese libro sobre la revisión crítica, Viciano, que prologa el libro, dice, prologa mi libro, debo decirlo, como por otra parte es ineludible, la observación del autor de Asdrúbal Aguiar es crítica desde una particular visión del derecho, de la función pública y del deber del Estado, y desde una priorización de los valores, de la que desde luego no es espejo fiel la nueva Constitución. Y yo en el acto tengo presente a Marta Prieto Valdés. Dos despistes, el tuyo al pedir el prólogo y él hacértelo. No, Claro. porque él fue coherente. Él hizo un prólogo por cortesía, pero no hizo ninguna concesión. No hizo ninguna No, concesión. pero- Es lo que pero dijo. le tiene que haber, le tiene que haber la ingenuidad. Él es un despistado en pedírselo a Viciano. Claro. Y Viciano debe haber tomado como una. ¿Quién decidió que él hiciera el prólogo? ¿Tú o el No, Nacional? lo decido yo. No, por Claro. lo siguiente. Porque yo conozco a Roberto Viciano, Claro. que es la cabeza de este grupo. Él no es un profesor catedrático, él es un profesor titular de constitucional que está en Valencia. Que es un marxista, ¿no? Crea el Centro de Estudios de Política No, Social y yo descubro tardíamente que es profesor visitante de la Universidad de La Habana. Me lo presenta en Castellón de la Plana Federico Mayor Zaragoza. Pero bueno, al final él va a Caracas, y yo le digo, ¿qué haces aquí? Me dijo, no, estoy con un grupo de profesores de Valencia en pleno proceso constituyente. Me dijo, y me encantaría que tú les hables a ellos. Entonces yo les hablo y paso un momento muy desagradable que me recordó otra desagradable experiencia con el senador, que te la conté a ti, el senador argentino que murió recién, el que fue embajador, el hijo fue embajador en el Vaticano, peronista. Cafiero. Entonces, Cafiero me invita a hablar a un grupo de personas y yo hablo mal de Chávez.
Y aquel hombre se puso indignado, me dijo que Chávez era como Perón. Entonces, pero bueno, el cuento viene al caso porque yo le pregunto, le hablo a estos profesores y yo sí noto que ellos en mi aproximación intelectual se incomodan. Más tarde, 6 meses después, él me visita en mi casa y es un colaborador mío que ya falleció, jurista muy fino, que venía de la izquierda, y yo no sé, que parece que se olfatean unos con otros, se toman unos whisky, y cuando terminamos la conversación me dijo, Adrúbal, ¿tú sabes quién es Roberto Viciano? Le dije, como no, profesor español, extraordinario. Yo le pedí a él el prólogo del libro. Este es un profesor de la Universidad de La Habana que los tiene penetrados a ustedes aquí en Venezuela. Ya venía de esa época. Bueno, eso toma cuerpo, y hay Monedero, Iglesias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? La Constitución, con todo y sus defectos, es una Constitución que responde básicamente a la figura del César democrático latinoamericano, en donde el presidente concentra las estructuras de poder, es legislador, es casi administrador de justicia, es dueño, centraliza la totalidad del poder, elimina las estructuras de la... ¿Por qué quieren cambiarla? Están, no, hoy en día ahí es donde viene el problema. Quienes hablan de la constituyente no para cambiar la constitución, No, claro. hablan de la constituyente simplemente porque como Chávez, al montar la constituyente, acabó con toda la estructura de poderes públicos. Sí. Ellos piensan que es una vía para poder eliminar todo esto. Pero ni la oposición, querido Carlos, ni el gobierno, o el gobierno a lo mejor sí, o a lo mejor no saben que esta constitución es profundamente antidemocrática. Tienen todo el capítulo de seguridad nacional, crea la relación cívico-militar, no hay la subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil. Y el tema de seguridad nacional es transversal a toda la vida humana del venezolano. Desde cepillarse los dientes hasta salir a comer en un restaurante. Durante la redacción de la Constitución no hubo manifestaciones en contra de... Alan Brewer Caría fue el único que en sus votos salvados y razonados hacía advertencia, no de estas que yo acabo de hacer, porque yo hice la lectura transversal, porque el propio Michelena, que es presidente de la Constituyente, me dice, estarás contento porque algunas críticas que hiciste sobre el tema de derechos humanos fueron acogidas. Y le dije, no, que la Constitución no es una tienda por departamento. O sea, eso es un texto que tiene que ser absolutamente coherente desde el principio hasta el final. Y le decía, y yo le digo, recuerdo que lo cito inclusive en ese libro, esto es un matrimonio morganático entre la Revolución Francesa y el antiguo régimen. Claro, decía en aquel momento, no me atrevo a decir que eso no sea el fiel reflejo de la sociología venezolana. Alan fue el único constituyente en contra, ¿no? ¿Ah? Alan fue el único constituyente en contra, ¿no? No, estaba Franceschi, estuvo Jorge Olavarría y estuvo Claudio Fermín. Pero se opusieron como constituyente. Se pusieron como Y constituyentes. Álvarez Paz creo también, ¿no? No estuvo. Entonces, pero lo cierto es que surge esta constitución que no causa escozor, volvemos de nuevo. ¿Por qué? Porque históricamente en Venezuela penetró mucho el pensamiento de Bolívar. Y los fundadores de la República Civil, lo decía hoy en la mañana Caldera, Rómulo y Jóbito, ellos crearon una república civil de partidos acaudillados. Entonces teníamos una democracia sin demócratas. Y esa es la tragedia que está viviendo la oposición hoy en día. ¿Por qué razón? Porque cuando yo veo que la oposición pelea, porque unos creen en la constituyente, otros creen en las elecciones, otros creen en el Congreso Ciudadano, yo digo, si ustedes están peleando por los elementos instrumentales, es porque carecen de narrativa democrática. Porque en una democracia, todas las vías valen. Y ya habrá una de ellas que logre prender el fuego en la pradera, le dije. Y eso fue lo que entendió Rómulo, Jóbito y Caldera en 1958. Cuando ellos dicen, cada partido tiene su propia cosmovisión particular o casera, pero eso sí, ante el riesgo, independientemente de que cada uno tenga su propia estrategia de lucha, ante el riesgo, solidaridad militante ante el gendarme necesario. Ellos querían acabar con la sociología de Vallenilla Lanz, Gómez, Pérez Jiménez y todo esto que significaba. Y el Partido Comunista no firma punto fijo. ¿Por qué? Porque ellos querían unanimidad, la unanimidad del despotismo, que la cita Rómulo Betancourt en su discurso final de 1964.
Él dice, mis compañeros de partido me pidieron permanentemente que saliera de Caldera, que rompiese con Caldera, y no lo hice para tratar de acabar con esa mala tradición venezolana de la hazaña cainita entre los políticos. Bueno, eso lamentablemente no lo han entendido los actores actuales por un problema, porque esto que les estoy explicando yo a ustedes es muy difícil explicárselo a una asamblea política. Y esto que plantea, cuando tú tienes un proceso de desestructuración interna del Estado Nacional, más allá de las tragedias que han significado Chávez o Maduro, y tienes la necesidad de recrear nuevas categorías constitucionales que reinventen la utopía democrática de acuerdo con las exigencias del siglo XXI, con las nuevas coordenadas. El único venezolano que lo entendió acaba de morir, Ramón J. Velázquez. El único que lo entendió. Cuando quieras abrimos el diálogo. Sí, el único que lo entendió, fundamentalmente. Entonces, Ramón Velázquez lo entiende. Es necesario cuando uno ve que Honduras vive lo que vive y a pesar de que lo amenaza Naciones Unidas, la OEA, el Departamento de Estado, los cañones de la Unión Europea, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el andamiaje jurídico e institucional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial terminó siendo simplemente un conjunto de franquicias, como son franquicias nuestros partidos políticos. Carecen de contenido. Ahora, eso exige de una narrativa. Y aquí hay que reconocer, debo decirlo, el chavismo tuvo una narrativa. Ellos tienen la deriva marxista abierta cuando, a partir del año 2004, cuando Chávez se hace del referéndum revocatorio con el apoyo de Carter, como se lo explicaba yo a ustedes, Gaviria se preocupa y le dice, bueno, usted podrá hacer lo que quiera, pero respete a la Carta Democrática Interamericana. Noviembre del 2004. Acto seguido, él redacta la nueva etapa, el nuevo mapa estratégico de la Revolución Bolivariana. Y ahí, en una de sus cosas, dice, cambiando lo cambiable esto, dice, el tema de la propiedad privada, no, todavía no. Estoy leyendo textualmente a Chávez. Dice, no, todavía no. Sí. O sea, la premisa comunista no. Todavía no. No es que esté en desacuerdo, es que no ha llegado el tiempo. No es el tiempo. Fíjate que eso está desde el principio de su gobierno en la carta que él le escribe a Illich. Exactamente el mismo principio. Es decir, todo llega el momento de reunir las piedras y el momento de tirarlas. Es decir, él sabía, era la mayor cantidad de comunismo que le permitía. Y el año 2010, ya el PSUV, por la calle del medio, se declara partido marxista, antiimperialista, con todas estas derivaciones. Pero yo vuelvo de nuevo, y con esto cierro, a poner las cosas sobre su justo balance. Si nosotros apreciamos ese fenómeno simplemente como una recreación ortodoxa de la experiencia cubana en Venezuela, yo creo que estamos equivocando el tiro. Sin decir que eso no sea un mito movilizador de lucha. O sea, ellos están ocupando como traficantes de ilusiones un espacio vacío, no articulado, de disolución social, en donde, bueno, el que está a punto de perder todo porque no le queda nada, lo último que hace es leerse las cartas con un brujo. Ellos aparecen y cumplen este objetivo. ¿Por qué? Porque el liderazgo político, económico, social y académico de América Latina no ha reflexionado sobre la reinvención de la democracia de acuerdo con las nuevas categorías del siglo XXI, dejando estos estándares quizás por ahora de lado y por lo menos entendiendo que la democracia es, en primer término, cambio social sin violencia, control del poder y limitación y veeduría de la gente. ¿Cómo se organiza eso desde el punto de vista de las formas, de los mecanismos, de los procedimientos? Eso habrá que verlo, pero eso requiere una narrativa para la cual lamentablemente los actores actuales en América Latina no están preparados. ¿Por qué? Porque son hijos de la deriva digital y mediática. Son hijos del síndrome de Berlusconi. Y esa es la tragedia. Tengo anotado. Carlos, vos me pediste la palabra, ¿no? ¿O no? No. Carlos, José y me anoto yo. Y después yo, doctor. ¿Por qué no me regaló un cafecito? Perdóname, que estoy distante. Un cafecito o agua, lo que tenga. Carlos. ¿No quieres con bombones de chocolate o son? No. No, hay bombones de chocolate para el departamento Traídos ecuatoriano. especialmente Oye, te recomiendo este que tiene naranja si te gusta el sabor. No son totalmente buenos, pero no son ecuatorianos. No. Así mismo.
Después sabemos que ella dirige un lobby por el que le pagan una cantidad de plata muy grande para defender el Paga el chocolate. chocolate. El chocolate. Carlos. Bueno, yo estoy más de acuerdo con la conclusión que con la interpretación de la descripción histórica que haces. Porque todo esto en Venezuela, en Bolivia, en los países donde estos procesos que son técnicamente ya no democracias, puedes considerar los autoritarismos, totalitarismos, cierto tipo de dictadura, poner el nombre que quieras, toman el poder en base a una crisis que se produce y que es básicamente económica, que es la crisis de los 90. Los 90, y tú estabas en el ejercicio de la política, son una época, son la década de los 90, que ahora se llama la década perdida. $8 el barril petrolero. Sí, es una década en la cual suceden varias cosas políticas y económicas en América Latina. Políticamente, en el mundo cae el muro de Berlín, los Estados Unidos se creen muy lentamente, pero hasta el 93-94 ya se habían convencido de eso, el cuento del final de la historia. Cambian el paradigma de la democracia, que era el paradigma que ilustró los 80 en la recuperación democrática, y se van al paradigma económico y terminamos en el consenso de Washington, donde había que gobernar con parámetros más económicos que sociales, donde no era admisible el déficit sino de un dígito, y donde gobiernos bien encaminados, con proyectos que se terminan llamando neoliberales, que estaban privatizando, que estaban haciendo apertura económica, que estaban generando inversión, con economías muy frágiles por este valor, este precio del petróleo, por decir, pero en Bolivia el estaño no tenía precio. O sea, exportábamos plomo y plata, no exportábamos nada más, las minas de antimonio estaban abandonadas, etcétera, etcétera. O sea, pero estaban haciéndose progresos importantes y el centro empieza a presionar a nuestros países de la periferia con el tema económico. Entonces se produce un conjunto de hechos que terminan la década de los 90 con una crisis económica acompañada de una crisis social, con una oposición, no con una oposición, sino con los derrotados de la caída del muro de Berlín, que se habían reinventado y multiplicado, retomando lo que tú llamas las hilachas de la sociedad, pero que en verdad son núcleos de acción política que ellos escogen, el indigenismo, el feminismo, y que operan políticamente como una forma de guerrilla ideológica. El modelo celular. En un momento para que la derrota total no se produzca, y se recuperan en base a la crisis. La crisis económica se desarrolla a una crisis social, porque se genera desempleo. Los gobiernos de la década del 90, en la primera parte hasta el 96-97, eran gobiernos con aceptación social, con porcentajes importantes, y por eso los presidentes se reeligen. Tú tienes ahí un Fujimori que se queda, se reelige, está haciendo una buena presidencia, tienes el fenómeno de la Argentina con Menem, se reelige. El tipo, eso no fue una mala gestión política, pero ahí sobreviene el tema de la crisis, y de la crisis económica se pasa a una crisis de partidos políticos que son intensamente atacados. Como la estructura de los partidos políticos era vertical, no hay posibilidad de defensa. La crisis de partidos se convierte de pronto en una crisis del sistema, no como democracia era el mensaje, y no era el de Caputo, era el mensaje digitado desde, para ponerle un nombre, la conspiración internacional, que en ese momento no tenía cara y no tenía forma, era esta forma de guerrillas. Los indígenas decían, los cocaleros decían no como democracia en Bolivia, y los movimientos de los barrios en Argentina decían lo mismo. Pero esa década es caracterizada por un elemento hasta que llega Chávez al poder. La movilización política y social es una movilización local, muy focal. No es extendida, no es coordinada.
si tú te fijas, la década de los 90 es una década de baja conflictividad, donde la conflictividad además se resuelve en cada país. Lo que sucede cuando llega Chávez al poder, y yo no sé en qué momento se hace la alianza con la tecnología política cubana, que es la mejor que existe en el hemisferio, es que esto se articula y recibe dos elementos que no existían. Estoy mirando el 99, fines de la década de los 90, fines del siglo XX. Y se articula con dinero y con línea de acción política. El dinero de Chávez, lo segundo aportado por los cubanos, que son expertos en eso. Y entonces se empieza a producir una dinámica donde se pasa del yo no como democracia, que era una crisis del sistema, a la crisis del Estado. Y sobreviene todo lo demás en tiempos y momentos diferentes, y eso ya es historia de cada país. Entonces, cuando eso pasa, y por ejemplo Chávez jura sobre la moribunda Constitución y entra a hacer su propia Constitución, estamos hablando ya del momento en que han tomado el poder y tienen que darle al poder legitimidad doctrinaria, ya tienen base legal, pero esa legalidad es una legalidad que no está de acuerdo con la doctrina de la legalidad a la que han sustituido. Entonces ellos crean la legalidad, rompen el paradigma y tienen que darle base de doctrina y le tienen que dar base filosófica. Y es ahí donde entra toda esta explicación que tú das, que está resumida básicamente en un concepto que Guillermo Lustó descubrió después de su viaje a Valencia y de la cosa de Lhasa, y que es muy ilustrativo. Convertir la Constitución en una ley ordinaria que puede ser cambiada de acuerdo a las necesidades del gobernante para no ni a la mayoría, a sus necesidades, porque él fabrica su mayoría, para perpetuarse indefinidamente en el poder y hacer lo que tenga que hacer para seguir llamándole a eso democracia, porque es todavía la cola del paradigma que sirve de legitimación, cuando en verdad estás llevando adelante un proyecto que de democracia tiene poco o casi nada, o que has convertido en una dictadura. Te doy una información. Fernando Vegas Torrealba, tú debes recordarlo, compañero mío de carrera en la universidad, que fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, hoy es vicepresidente del Tribunal Supremo. Y al inaugurar el año judicial en Venezuela dice: así como en el pasado, bajo el imperio de las constituciones liberales que rigieron el llamado Estado de Derecho, la Corte de Casación, la Corte Federal y la Corte Suprema y demás tribunales se consagraban a la defensa de las estructuras democráticas y combatían con sus sentencias a quienes pretendían subvertir ese orden en cualquiera de las competencias, ya fuese penal, laboral o civil. De la misma manera, este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano. Bueno, gran dato, yo termino nomás con esto. Yo creo que lo que esta gente está haciendo es dar contenido teórico a la violación de los principios fundamentales. Tú has dicho bien en el análisis de la Constitución de tu país, si hay algo que se viola de ahí de principio a fin son los derechos humanos. Así es. Y tú no puedes construir un neoconstitucionalismo o un nuevo constitucionalismo latinoamericano que es diferente al neo que era anterior en el concepto de las doctrinas constitucionales, violando los derechos fundamentales, o sea, los derechos del individuo. Esa construcción es inaceptable. Sí, pero ahí te hago una referencia porque es crucial en el debate. ¿Por qué se separa Ecuador, Venezuela y Argentina de la OEA? Porque en el sistema de la OEA se decide pro homine et libertatis, conforme a las enseñanzas de la Segunda Guerra. En el modelo de UNASUR y de la CELAC se decide pro príncipe Claro, pero o pro gobernante. estás volviendo a la o sea, monarquía. el paradigma es distinto. Y ahí están las dos grandes tesis de la escolástica en choque. Bueno, pero estás llevando al académico la tesis contemporánea del golpe de Estado con la práctica marxista. Este es el relato, esta es la práctica, este es el sistema de exposición y de presentación marxista para justificar la liquidación de la democracia y el golpe de Estado permanente. Porque esa constitución está hecha para un golpe de Estado permanente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que falta? Y yo con esto termino. Lo que falta es que hay que recuperar el análisis y la difusión de la auténtica y de la real doctrina de la democracia.
Y hay que poner donde tiene que estar este tipo de intento de doctrina, que es el ámbito del imposible. Y no se trata de que los tiempos han cambiado. Todo lo que tú has descrito, que es la revolución tecnológica y comunicacional, se produce casi con periodos de 100 años. Hace 100 años exactamente en este tiempo el mundo estaba viviendo la revolución automotriz y de la luz eléctrica. 150 años de esa fecha estaba sufriendo la revolución industrial. Pero esos procesos lo que hacen es cambiar la forma de la relación en la sociedad y la estructura social, pero no cambian de ninguna manera los principios como la defensa de la vida, el ser humano por encima de las instituciones, o las instituciones al servicio de la libertad, de la vida y de la felicidad que se decía antes del ser humano, ¿no? O sea, Sí, pero hay... José, ¿vos qué? Sí. Tiene tres partes mi comentario. Uno, coincido mucho en que acá hay un déficit de elaboración de doctrina constitucional que no avanza, no está incorporada, digamos. La teoría constitucional, la norteamericana, está basada en los sucesos políticos de ese entonces, y todo lo que ha pasado hasta acá es como que no se ha incorporado. Creo que eso está en crisis. También está en crisis para mí la idea de derechos humanos, que es como una derivación. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la idea de los derechos humanos? Es que son universales. El pensamiento de la Revolución Norteamericana, piensan uno, son universales. Y a partir de que lo declaramos, va a existir. Bueno, esto para mí se ha demostrado que es una farsa, no ha funcionado nunca. Digamos, la defensa de los derechos humanos por parte de organismos no ha funcionado salvo como una farsa, y muchas veces hasta para una cobertura para aquellos regímenes que no los respetan. Pero creo que es un problema teórico, no solamente un problema político. Yo sí creo que a pesar de que esto es la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, digamos, esa doctrina constitucional está como sin avanzar, creo que hasta el día de hoy sigue la pelea. Acá hay todavía estamos en la competencia entre la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como la igualdad, creo que ese es el origen del populismo y de la izquierda como la conocemos, que el marxismo después intenta convertir eso en una teoría científica. Esta izquierda hoy es una izquierda sin marxismo, sin teoría del valor, no explica la explotación, simplemente va a la base de la desigualdad. Dice, la desigualdad es injusta, dice la izquierda. El marxismo por lo menos trataba de hacer un mecanismo que se demostró falso de por qué era injusta, ¿no? Pero ya recurren a eso. Lo de las minorías, lo ato a la cuestión de las minorías, los indigenismos, el ecologismo, esta otra cosa. Yo creo que no son auténticos, son todas formas de izquierda, son todas formas falsas por las cuales la izquierda invoca desigualdades, injusticias que se producen en el marco de que se lo endilgan a la libertad, al capitalismo y a todo esto. Es decir, es como la libertad es el mal y ellos lo van a combatir encontrando distintos tipos de pecados, ¿no? que van creando a lo largo de este proceso. Por eso digo, esto para mí sigue en competencia. Y hay un elemento para mí que hace aparecer a este populismo que es muy importante, que es el estatismo. La fe en el estatismo que está en Latinoamérica, que no se percibe que el estatismo es autoritarismo. Y el estatismo viene de parte de una forma benevolente de este pensamiento que es la socialdemocracia, que dice vamos a proveer y el gobierno y el Estado y la autoridad tienen la facultad de hacer que todos aquellos que no han alcanzado el bienestar lo alcancen. Eso debilita toda la teoría constitucional, da una pésima explicación sobre cómo es la vida y cómo es la economía y cómo es la producción. Y creo que el populismo llega finalmente, una vez que ese pensamiento ha sido metido en la población y se le ha dicho esto y están absolutamente convencidos de esta cuestión, para la población es relativo a la libertad de prensa, la independencia de los poderes judiciales, las declaraciones de derechos, porque en definitiva eso no te lleva a nada. ¿A qué te lleva la felicidad? El poder de un líder carismático bueno que haga de la socialdemocracia una cosa verdadera, porque si algo bueno tenía, por ejemplo, el 14 bis de la Constitución Argentina, que habla de todos los derechos sociales, es que era una gran hipocresía, y mientras era una gran hipocresía, no producía gran daño. Al populismo, la versión verdadera y no hipócrita de todo eso. Y creo que esto es lo que ha debilitado. En definitiva, para concluir, para mí sigue en competencia el proyecto de la igualdad y el proyecto de la libertad, el proyecto de la libertad con cada vez menos defensores, y el elemento estatista para mí le ha creado el caldo de cultivo a estos sistemas que se dicen son los tipos que ahora vienen en serio a llevar adelante el proyecto socialdemócrata, pero ya no como una hipocresía. Okay. Ahora estoy anotado yo.
Déjenme buscar otra línea de lo que estamos discutiendo. La idea era discutir los fundamentos intelectuales del chavismo. Y yo tengo una versión diferente que deja de lado el marxismo, porque creo que en realidad podían haber sido fácilmente fascistas, es exactamente igual. Yo creo que hay dos conceptos de sociedades que están vigentes de Platón y Aristóteles, donde el colectivo está por encima del individuo, donde el individuo está encima del colectivo. Y cuando uno habla de la Revolución Americana, habla de la Constitución Americana, lo que se olvida que en la Revolución Americana y en la Constitución Americana hubo dos bandos. Y un bando era el que estaba a favor de la mayoría y que creía que la restricción a la mayoría por la minoría era inconstitucional y que no funcionaba. El bando de Thomas Paine. Se olvidan que a los federalistas se oponían los antifederalistas, que decían, no señor, el ponerle restricciones a la mayoría es antidemocrático. Es decir, esas dos concepciones son las que están. ¿Cómo se elabora lo del chavismo? Yo trato de pensar lo del chavismo o lo del socialismo del siglo XXI sin pensar en el marxismo. No me interesa el marxismo porque creo que hubieran llegado igual aunque fueran de derecha sin el marxismo. Están en crisis estas dos concepciones. Es la mayoría la que no permite restricciones, la que no debe tener por qué someter estar sometida por la minoría. Y cuando uno discute con ellos, ellos nos tratan a nosotros tranquilamente. Todas las cosas que ustedes han creado son para defender a las élites contra las mayorías. Ese es el concepto de ellos. Es decir, la mayoría no tiene por qué tener restricciones de la minoría. ¿Cómo elaboran esto? Bueno, de ahí aparece el tema del populismo. Entonces uno empieza a ver quiénes son los gestores de todo el pensamiento del socialismo del siglo XXI. Humberto Cerezo es el primero que le lleva a Chávez la trilogía El caudillo, el ejército y el pueblo. Es el fascismo, que era un fascismo. Claro, pero el otro que elabora la teoría es Hans Dieterich. Y el tercero que elabora el elemento intelectual fundamental de esto es Laclau. ¿Y qué es lo que dice Laclau? Si las mayorías son realmente las que deben gobernar, la vía que elige toda esta gente es posible crearse mayorías con los grupos minoritarios que están apareciendo hoy. Entonces busco a los gays insatisfechos, a los pobres insatisfechos, a los indígenas, y con eso, con los insatisfechos, creo una mayoría. Clinton ganó la elección así la primera vez. Pero es que es lo que están fundando, es decir, lo que están haciendo en la Argentina es ella reúne a los que están, a los indígenas, a los que están de tal lado, a los gays, a los lesbianos. Por eso aparecen con tanta facilidad para darles derechos a los gays, derechos a todo el mundo de las minorías, porque suman, el concepto típico de Laclau, suman minorías insatisfechas para conseguir una mayoría. Con lo cual hay una contradicción en sí mismo desde el punto de vista intelectual. Una vez que estén todos satisfechos se acabó el populismo. Pero el populismo también existe en Europa. Y yo ahí discrepo con vos. Es inevitable que el populismo tenga un Estado. Porque el único que puede satisfacer al pueblo, a la mayoría, son los Estados. Si no hubiera Estado no habría ninguna posibilidad de estar esto. Y en Europa hay tan populismo como en América Latina. Pero en América Latina hay dos condiciones que no tienen ninguno de los populismos de Europa. Primero, el caudillismo. En Europa hay populismo a todos lados, en todos los países que lo ven, pero no hay caudillos. Segundo, tiene una teoría fundacional. Los caudillos llegan para quedarse. Entonces se reeligen, no haces una revolución para irte en 4 años. Para hacer su país, además. Pero claro, si sos fundacional, no haces una revolución para irte en 4 años. Entonces te encontrás con que hoy lo que estamos discutiendo es posible que la sensación de que había una mayoría excluida que pasaba hambre venga de los medios digitales. Es posible que esa concepción venga ahora y que entonces vos podés orientar a la mayoría en función de que hay alguien que se queda con nuestra plata, estas son las cosas. Pero la discusión intelectual de ellos es todo lo que ustedes defienden como constitucionalismo, son defensas de las élites para someter a las mayorías. Entonces ellos no llegan al problema de decir la Constitución es una ley ordinaria. ¿Cómo lo enuncian? La Constitución no puede ser un límite a la revolución popular. Todo es relativo, todo pasa a ser relativo. Pero pero es relativo porque lo único que tiene de anclaje es la mayoría. Claro. Y entonces ellos nunca dice Chávez yo quiero tal cosa, lo quiere la mayoría porque yo represento a la mayoría. Pero siempre. Un modelo plebiscitario. Absolutamente. Entonces todo lo que están planteando siempre, yo digo, puede ser marxista, puede ser fascista, es la mayoría insatisfecha popular contra las minorías que hemos creado un sistema que a ellos no les sirve y que lo están derrocando. Yo creo que esa es la manera de buscar otra vía en la que deja de lado el marxismo, pero que es al que escucha a ellos lo que están diciendo. Y además no es tonto lo que están planteando. Cuando Cristina Kirchner dice, y todo el mundo se ríe y dice que está mintiendo, no miente, democratizar la justicia. ¿Qué significa democratizar la justicia? Ya lo tiene muy en claro. Significa que la justicia sea electa popularmente. Porque esa es la democracia, la base popular.
el día que la justicia sea electa popularmente, es el mismo partido gobernante que tiene las dos cosas y se acabó el control. Pero lo que ellos plantean la tienen muy claro, la democracia es solamente mayoría, punto. La oclocracia griega. Lo que Lo quiera. que pasa Pero es que el caso que tiene Kirchner es totalmente oportunista cuando lo investigan a ella. lo que, no. No. Lo viene planteado hace mucho tiempo, lo que pasa es que nadie le presta atención. No, ella viene hablando de democracia, de la justicia tiene que ser democrática, mucho antes de esto. Lo que la tienen una cosa es plantear que lo hacen todo porque se benefician y otra porque están convencidos de que la mayoría no puede ser limitada, punto. Les conviene, ¿no? Lo que quiera, a lo mejor coincide. Sumale a esto un hecho que lo hemos pasado por alto, que algunos lo miran como el gran problema y yo lo miro como una cosa que ha aportado algo mejor. En San Pablo, Fidel Castro y Lula dicen se acabó la subversión armada. A partir de ahora vamos por las elecciones. Para mí es un paso adelante. En lugar de tener subversión armada, tengo 4 o 5 locos a los cuales combatiré. Pero ahora, a partir de ese momento, tenemos gobiernos electorales de izquierda, llamadas de izquierda, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, de los cuales 4 o 5 son los locos. Pero eso no es real porque hay 3 guerrillas, ¿no? Lo que quieras. Lo que te quiero decir es, de todo lo que quieras, ex guerrilleros están en gobierno de Chile, en gobierno de Uruguay y en gobierno de Brasil. Y en realidad, de toda la izquierda que subió, los únicos que tenemos conflictos son Venezuela, Nicaragua, 4 o 5. El resto son ex guerrilleros que hoy están dentro de las instituciones. Más o menos Estado no me importa, las instituciones están vigentes. Entonces yo lo que propongo es, si vamos a analizar el fundamento intelectual de los otros, veamos lo que están planteando. No están planteando ni marxismo, están planteando mayoría, punto. Yo he Lo que dicho que quieran, la claro. retórica y la metodología es marxista, no la ideología. No, porque vos vas a escuchar otras retóricas y otra gente en Chile, que no son marxistas, son retóricas de ese problema de los... Hay que leerlos, hermano. Oíme, yo los leo. Lo que pasa es que, a ver, decime cuál es la retórica marxista. ¿De qué? ¿Cuál es la retórica marxista que usan? Toda esta... ¿Cuál? Todas no decime esto es marxista, Yo te digo, ¿qué es lo que usan que no es marxista? Bueno, abriremos otro... Por lo pronto, por lo que plantea... ¿Eh? Sí, pero interesante el planteamiento, deberíamos... Y lo último que yo quería decirte, cuando vos hablas de post-democracia, ¿qué es lo que están planteando como post-democracia? Hasta antes de la caída del muro de Berlín había 2 sistemas, la democracia y la otra oposición que era el comunismo. Cuando se acaba esto, te hablan de post-democracia porque ya no hay crítica a la democracia como la que hacía el comunismo. Entonces ahora la única crítica a la democracia viene de lo que te dice, la democracia falla, primero, porque la representatividad no existe. Segundo, por la influencia que tiene el dinero sobre las elecciones. Tercero, porque los medios de comunicación están concentrados. Y cuando hablo de medios de comunicación, ellos no le tienen solamente pánico a la letra escrita, que es la menos grave. Esa es la televisión. Bueno, ahí está la gran Es contradicción. Tinelli, todo el mundo. Pero ahí está la gran contradicción. Ellos dicen la mayoría es sagrada, pero no dejan que descalifican a la mayoría como que está envenenada por la televisión. Entonces, Sí. No, lo que ellos dicen es... Si la mayoría es sagrada, ellos deberían dejar que el debate se realice con total libertad. Ellos, no es el debate, los medios están concentrados. Ese es el argumento de ellos. Están concentrados. Y como están concentrados, está en manos de 4 o 5 tipos que manejan todo. ¿Están concentrados en sus manos? No, porque te vuelvo a repetir, vos lo hablas en tu país, lo hablo en el mío. Cuando ellos te muestran el panorama mundial y te hablan de concentración mundial, se te ponen los pelos de punta. Sí, Mordor, 4 o 5 más. Por eso te digo, hay que escucharlo. En tu país está concentrada, en el mío está concentrado. Cuando ellos te explican en el panorama global cómo están concentrados, se te ponen los pelos de punta. Dependemos de 4 tipos. Eso es parte de la discusión de los ricos más. Es posible que no, pero te quiero... Además, la aparición de otros medios de comunicación, Por supuesto. como Internet, le dan Total. una gran competencia. Una gran Lo que te competencia. quiero decir, cuando ellos hablan de eso, ellos te hablan de concentración, que no es el grupo Clarín, es la concentración mundial, y lo que le tienen miedo no es a la prensa escrita, es lo que significa la propaganda metida oculta en la televisión. Y Bueno, yo desgraciadamente tengo que ir, puedo hacer una observación, perdóname, porque tú estabas delante. Hay otro elemento que a mí me parece muy importante en respaldo de las tendencias populistas y que no tiene nada que ver con la cuestión política ni con la cuestión ideológica, y es una cuestión de carácter psicológico. El mundo liberal, el mundo dibujado por la Revolución Americana y constitucionalizado de alguna manera en los Estados Unidos, es el mundo de la incertidumbre. Es decir, es el mundo en donde nada está hecho. Nada está hecho y en donde nada está previsto, nada es seguro y depende de un principio que Hayek después describió muy bien, el orden espontáneo que se va creando
por unos emprendedores que nadie sabe quiénes son, que van a surgir y que efectivamente han surgido porque es algo que sale de la experiencia, es algo que sabe. El mercado es una cosa imprevisible, es una cosa incontrolable y eso genera una gran incertidumbre. El miedo a la libertad de Eric Fromm. El miedo a la libertad de Fromm. Frente a eso aparecen unos tipos que están llenos de certezas, que lo saben todo y saben cómo se produce el desarrollo, cómo saben por qué las razones de las injusticias, lo conocen todo Y se saben prometen. cómo resolver los problemas. Entonces, cuando tú te enfrentas, que a nuestro favor está algo tan terrible como la incertidumbre, que es lo que precisamente ha demostrado en la práctica que los 30 países que mejor funcionan en el mundo son países dominados por la incertidumbre y dominados por el mercado. Y frente a eso hay otros países que son un verdadero desastre, que son los llamados países progresistas, que son los que menos progresan, y sin embargo son países controlados por la certidumbre y por la certeza. Eso les da un peso psicológico extraordinario. Hay dos argumentos con ellos cuando Muy discutís jodido con para ellos. los La primera es, dame un ejemplo de una sociedad que, como ustedes dicen, haya triunfado. Es el primer ejemplo demoledor. Y el segundo es, si yo mañana consigo una mayoría, ¿estás dispuesto a no tener ningún derecho? Que es lo que ellos promueven. Esos dos temas les Y la tocan. última observación, y ahora sí que me tengo que ir. El constitucionalismo, que todos hemos defendido y que inventan los ingleses, que son los que prescinden de la Constitución. Es decir, los ingleses no tienen una Constitución y sin embargo son los inventores del constitucionalismo. Esta gente hacen una Constitución a su medida. Pero hay otro ejemplo más interesante, que es el ejemplo de Israel. A Israel, el mandato del año 47 los obliga a crear una Constitución y les da unos principios abstractos, como son todos los principios. No pueden crear la Constitución porque no se ponen de acuerdo, porque el Parlamento es una locura en Israel. Y sin embargo, gobiernan con una inteligencia con una de las leyes electorales peores del planeta, logran desarrollar uno de los estados más exitosos del siglo XX. Lo que quiere decir que al final no se trata de constituciones, ni se trata de la voluntad Sociedades. de la clase política que emerge probablemente de Son reales. Es cultural y es grado de cultural, desarrollo. sí, cultural. absolutamente. Entonces, en Israel respetan, hay un presidente preso por pellizcarle una nalga a una secretaria, que es el colmo de las locuras. Está mirando la Torah. ¿Pellizcarla o que esté preso? Tiene además Está preso. La locura es, No, ¿pellizcarla o que esté la preso? locura es que esté preso. La locura está bien. La locura es que esté preso. Entonces, eso demuestra que es un problema cultural, es un problema de formación de la gente. Podemos tener unas constituciones extraordinarias, podemos... Y sin embargo, si la sociedad no entiende cómo se genera la riqueza, cómo se malgasta, si no lo entiende, estamos fritos y estamos al alcance de cualquier demagogo que aparezca en el camino y que lo rompa todo. muy bien. Me tengo que ir, desgraciadamente. Ellos dan como ejemplo Islandia. La democracia necesita demócratas. Alexis. Claro, Una lástima que vaya Carlos Alberto porque iba a destruir tu intervención, pero bueno. no me voy por eso. Resulta más fácil hablar de los ausentes. Sí, así es más fácil. Esperemos que se vaya, Carlos, te ruego que me defiendas. No, me voy. Muchas gracias, un chocolate, jovencita. Bueno, como de alguna manera yo pertenezco. Yo también, Un abrazo, Carlos. Te llamo. Coño, defiéndame de esto. Guillermo, Adrúbal, me gustó mucho la... Gracias, Carlos. Sí, como yo pertenezco a ese mundo de los Un que abrazo, felicidades, caballero. de los que tienen la certeza más o menos desbaratada, quiero adelantar que esta exposición la hago desde esa incertidumbre de la que habla Carlos Alberto, porque realmente nosotros estamos viviendo un tiempo muy transicional, digamos un tiempo en el cual, para decirlo en el lenguaje lo más académico posible, mono no carga a su hijo. ¿Bien? Ese es el tiempo ¿Cómo que es? estamos ¿Cómo es? viviendo. Mono no carga a su hijo. ¿A su hijo? La mona no carga el hijo. ¿Qué es eso? Quiere decir que, que están pasando cosas rarísimas, que cuando la mona no carga a su hijo, imagínate tú.
Que la mora deja que su hijo... peronismo. Es un dicho venezolano. Sí. Sí, es lo mismo, el perro conduce a su amo. Entonces, digo esto para que no se interprete lo que voy a decir como una intención polémica, sino como un deseo de clarificación, y te agradezco muchísimo, Asdrúbal, tu intervención de esta mañana y la de esta tarde, porque en medio de esta angustia que estamos viviendo, comenzamos a ver otro angustiado. A ver otro angustiado, pero... A ver otra luz, a ver otra Otra lámpara. que tiene mejor preparación y más tiempo que uno para este tipo de reflexiones. Entonces uno cabalga, es decir, se aprovecha, ¿no? Uno termina siendo un aprovechador de la reflexión que hace de las reflexiones que hacen gente como tú. Lo primero es lo siguiente, ¿no? Que es una cuestión muy de precisión. La verdad es que los opositores, por lo menos los que yo he hablado, los líderes de la oposición con los que he hablado yo, digamos, los últimos 3 años, digamos, Ramón José, Ramón Guillermo, Henry Ramos Alú, Capriles, con todos los que he podido hablar, María Corina, ninguno de ellos celebra esta Constitución. No es que los opositores celebran ni la han celebrado nunca, sino que tuvieron que aceptar esta Constitución como un hecho cumplido y han llegado a la conclusión de que para lograr ser mayoría, para lograr comunicarse con el pueblo chavista, esta no es el debate al cual se le da preeminencia en este momento. Este es un debate que está allí porque está perfectamente claro que la reforma constitucional es algo posterior al cambio de gobierno. Entonces no es que nadie esté satisfecho con esta Constitución, sino una cuestión más bien de índole táctica. Y se entiende que la batalla ahorita es una batalla programática, tratar de comunicarnos con las angustias concretas de la gente y darle respuesta pues, a los problemas de la vida real de la gente. La segunda cuestión es la siguiente, que ya esto es, lo que te voy a decir tiene más tono de interrogación que de afirmación, que es lo siguiente. Yo siento que en los actores actuales de la democracia venezolana y de la democracia opositora, hay algunas carencias o algunos vicios o algunos reflejos, más bien, para no llamarlo ni de carencia ni vicio, que nos están haciendo mucho daño. Uno es el amateurismo. ¿Okay? Es decir, tenemos unos líderes que les ha tocado, por obra del azar histórico, cumplir un papel para el cual no se habían preparado políticamente, porque académicamente están muy preparados, no son ningunos imbéciles, pero políticamente no estaban preparados para el tremendo desafío que han tenido que enfrentar, con el agravante de que los políticos históricos tampoco parecían estar preparados. O sea que lo que le criticamos a los muchachos también tiene que ser una autocrítica. Entonces hay mucho amateurismo, mucho voluntarismo, mucho impulso mediático, mucho creer que la política es la batalla en los medios de comunicación social, que es una parte de la política, pero que con este tipo de gobierno es una batalla en la cual estamos en muchas desventajas, pues es una batalla que tiene muchas restricciones. Y lo más grave de todo es que, y todo esto tiene que ver con un problema fundamental, que yo creo que alguna vez lo conversamos, y si no mal no recuerdo estábamos de acuerdo en eso, Asdrúbal, un problema fundamental, que hay una subestimación sistemática de un enemigo que es sumamente poderoso, es sumamente inteligente, tiene un proyecto, puede ser un disparate como proyecto, pero tiene un proyecto. Entonces nosotros, a ese enemigo, quizás por la carga emocional de todo el sufrimiento que han padecido los compañeros allá y el que hemos padecido los que estamos en el exilio, a ese enemigo propendemos a subestimarlo, ¿no? Y a no darle respuesta producto de una reflexión fría, sistemática, con el apoyo de los académicos, porque ese es el momento en que los políticos no podemos pensar solos, ese es el momento en que los políticos necesitamos el auxilio de los académicos para poder entender las cosas y para poder resolver sobre la marcha las cosas que haya que resolver. Entonces no ha habido una reflexión estratégica, de tal manera que nosotros no hemos podido oponerle al chavismo. Es posible que haya muchas semejanzas en los países hermanos, pero estoy tratando de ubicarme solamente en Venezuela. Nosotros no hemos podido oponerle al chavismo, después de una reflexión estratégica, un proyecto, que no sea solamente reivindicar la democracia civil que perdimos y con la cual la gente estaba insatisfecha, y no sea solamente negar el proyecto de ellos, sino un proyecto que tenga algunas
componentes que son clave. La primera es una utopía, porque está claro que la utopía, el sueño, la cosmovisión es lo que tiene una gran capacidad movilizadora y emocionadora de la gente. En segundo lugar, un programa. Es decir, nosotros no tenemos en Venezuela realmente un programa concreto a solución de los problemas concretos de la gente. Eso es dramático porque eso forma parte del proyecto histórico. Y por último, porque hay varias cosas más que se podrían mencionar, por último, no tenemos la comprensión de que para implantar, para imponer ese proyecto, se necesita un trabajo de mucho diálogo, de mucho entendimiento, incluso con la base chavista, pero se necesita para que ese trabajo fructifique, ese trabajo de comunicación directa, que tiene que ser básicamente de comunicación directa y en la cual el esfuerzo mediático tiene que ser complementario y no decisivo. Para que eso funcione, hay que tener el instrumento, la plataforma de trabajo adecuado, que es el partido político. Desafortunadamente en Venezuela no hay partidos políticos, ni uno solo. Hay siglas, ¿entiendes? Pero no hay partidos políticos. Y lo más terrible... Franquicia. Y lo más terrible es que los partidos políticos que vinieron a sustituir a los partidos que criticaban son unos partidos incluso más caudillistas y menos democráticos que los partidos. Si Acción Democrática y COPE eran infinitamente más democráticos que estos partidos que los están sustituyendo ahora. Porque estos partidos lo que representan es a un caudillo, no tienen más nada. Si discuten, cada vez que se discuten se dividen. ¿Entiendes? Porque no tienen, tú sabes que es así, ¿no? Así es. Y hablando de historia. Sí. Entonces, vistas las cosas así, entonces estamos viviendo un momento en que se pulverizó el único logro importante que habíamos tenido en esta década, que era la unidad de la oposición. Entonces ahora estamos realmente al garete. Entonces, eso tiene que reclamarnos una reflexión que no se está haciendo ni allá ni aquí. Dos observaciones. La primera, te propongo cambiar amateur por novato, porque a mí me gusta el político amateur y no el político profesional. Okay. Entonces podemos hablar de novatada. Bueno, yo soy incondicional suyo, de ahora en adelante digo novato. Y lo segundo es, quisiera volver un poco a esto que era una discusión sobre los fundamentos intelectuales del chavismo y no buscar soluciones tan concretas como las que estás planteando vos por eso. Roberto. Sí, siendo consciente de que este es acerca de los fundamentos filosóficos del chavismo, porque quiero hacer una acotación muy breve acerca de los comentarios que hicieron sobre lo que es democracia, representación o no, y mencionar a Estados Unidos como uno de los ejemplos que en alguna forma es positivo, pero hay que recordar también que en Estados Unidos los presidentes son ganados más o menos con el 30% de la población porque el voto no es obligatorio. Así que es muy importante no considerar minoría y mayoría. Respecto de la exposición, he aprendido cualquier cantidad, lo admiro por la hipótesis que usted plantea, porque no deja de tener posibles argumentos diferentes como los he planteado aquí. Pero al principio usted mencionó que este nuevo paradigma requiere nuevas soluciones. La pregunta a mí es muy concreta. ¿Usted piensa presentar alguna de esas soluciones? Cierra José y entonces nos contesta todos juntos. Sí, está bien, está bien. No, quería hacer un punto con lo de Carlos Alberto y lo de Israel. A mí me parece muy importante tener en cuenta la diferencia entre constitución escrita y constitución real y constitución formal, ¿no? Y creo que por supuesto el desfasaje entre constitución real y formal en los países donde está escrita es mayor, pero donde no está escrita no es. Creo que es un obstáculo el problema y esto también habría que avanzar en la teoría constitucional. La idea de la constitución escrita parece existir un orden constitucional que si tuviera que reemplazar a la constitución chavista por algo, sería por nada. Me parece que es mucho mejor no tenerla, porque entonces quedan al desnudo las relaciones políticas reales y los equilibrios, que eso es el derecho constitucional. De rule of law. Y no la letra. De rule of law. Exacto. Que está mucho más asegurado en la medida que somos conscientes de que no hay un papel. La idea de un papel sagrado que nos protege creo que nos hace mucho daño. Yo te quería acotar lo que vos dijiste recién sobre constitución formal y real. Nosotros nos vanagloriamos de que hemos tomado la Constitución americana. Alberti fue el gran promotor en toda América Latina. La Constitución americana tuvo 2 años antes de ser aceptada, con una discusión enorme de cada uno de los puntos. Allá la tomaron así, ni siquiera sabían de qué se trataba. Sí, pero yo creo que Alberti era muy realista en el análisis de por qué hacer esta pero Sarmiento... Pero creo que inclusive la Constitución americana es un error. Está bien, pero lo que te quiero decir, Sarmiento es el primer comentarista de la Constitución americana.
y dice, nosotros hemos tomado la Constitución americana y con él hemos tomado toda la jurisprudencia de la Corte Americana. Bueno, y ahí es donde Alberti le dice, estás equivocado, Claro, no es así. pero por eso te digo, ahí es donde adoptar una Constitución americana sin haberla discutido como se discutió acá, donde hubo un bando que perdió y otro que ganó, no tiene sentido. Cerrar. Dale, cerrar. Tiene un montón de cosas, ¿no? No, el tema de la Constitución plantea ciertamente una reflexión que no se ha hecho hasta este momento. Sí. Y yo creo que lo primero sería poner en su justa situación lo que se observaba aquí, la ausencia de una narrativa. Que ellos la tienen. Que ellos la tienen. Que ellos la tienen. La subestimación del adversario porque no logramos, o sea, la subestimación del adversario por los dramas y tragedias que nos han generado, pero a la vez lo subestimamos dentro de una paradoja en que subestimándolos no logramos doblegarlos. Así es. En Argentina dicen, no solamente nos robó el futuro, sino que nos robó el pasado, porque lo interpretan como quieren. Así es. Entonces, en el caso venezolano, yo les debo decir, yo no subestimo a Nicolás Maduro. Claro. Porque ese fue el mismo error que se cometió con Hugo Chávez. Nicolás Maduro venía de la Liga Socialista. Sí. Sí. Se vestía con su camisa de caqui, su pantalón de blue jean, sus zapatos, etcétera, etcétera, de montañero. Pero hay una particularidad que es enorme. La política siempre es una lucha. Realmente, los cubanos lo rotaban a él por los diferentes grupos de ultraizquierda. Exacto, sí. Porque él era un agente entrenado por Entonces, ellos, lo iban rotando. claro, pero ahí había un hecho muy particular que en esa pelea de tiburones que siempre es la política, en donde vienen las grandes patadas históricas, la gran pregunta, si ese señor es tan tonto, tan estúpido, tan ignorante, ¿por qué es presidente de Venezuela? No, sí. Y no es presidente Cabello, por ejemplo. Ah, no, porque lo pusieron ahí los Castro solamente. Maduro es diputado del último Congreso de la República que tiene la democracia. Cuando se elige la Asamblea Nacional Constituyente es diputado. Cuando se elige la Asamblea Nacional ingresa como diputado. Asume la jefatura de la fracción parlamentaria del Partido Chavista. A su mujer la tiene como presidenta de la Asamblea Nacional. Después él la sucede en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y un presidente que, como Chávez, que se ocupa fundamentalmente de los temas de política exterior y que como buen militar no está acostumbrado a tener en los comandos más allá de un año a sus propios colaboradores, los cambiaba cada 6 meses. Este dura casi 8 años como ministro de Relaciones Exteriores. Cuando viene la crisis del golpe de Estado, la mesa de negociación y acuerdo, el eje de las negociaciones por parte del gobierno era Nicolás Maduro. Y cuando se firman los acuerdos de mayo, que viene el referendo revocatorio, a mí me escoge la oposición y mi contraparte es Nicolás Maduro, no José Vicente Rangel, ni Roy Chatterton, ni Aristóbulo Isturi, ni ninguno de estos militares. Algo tiene. ¿Cuál es tu impresión con él en el intercambio? Es un hombre muy dado a la negociación. Y aquí debo hacer una infidencia, que cuando se comenzó el proceso de negociación para la conformación del Consejo Nacional Electoral, que tenía que ver con las elecciones, con el referendo revocatorio, esos rectores los designa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por un problema de omisión, porque se empeñó la oposición en que por vía de omisión el Tribunal Supremo designara a esos rectores, porque supuestamente habían conversado con ellos, siendo que el propio Maduro planteó que con la mediación de Carter y Gaviria llegáramos a un Consejo Nacional Electoral, Más o menos. que fuese más o menos satisfactorio para ambas partes. Así que yo en eso, yo digo, veámoslos con cuidado, o sea, en segundo lugar, yendo de atrás hacia adelante, Alexis plantea algo que es cierto. El problema central es que carecemos, yo no digo un programa para resolver los problemas inmediatos, porque yo aquí comparto contigo una idea cierta. Esta sobreestimación de la crisis social
Perdón, hasta luego. Muchísimas Hasta luego. Gracias, sí. Esta sobreestimación de la crisis social, no la estoy, desestimando, es el producto de la globalización mediática. Porque simplemente estamos viendo lo que siempre estuvo allí, lo que existió. Lo que pasa es que ahora lo vemos en vivo y en directo. Acá en Y España, entonces en todos tiene un lados. efecto multiplicador de realidades que siempre existieron. Por eso cuando a mí me dicen Chávez se monta sobre un panorama de exclusión venezolano, eso es la multiplicación mediática de una realidad que se hace exponencial porque lo permiten los instrumentos del siglo XXI. Porque sería desconocer el proceso de modernización latinoamericano de los últimos 50 años del siglo XX. Nosotros veníamos de ser absolutamente, sociedades primitivas, rurales, medievales totalmente, ¿no? Entonces, hay ciertamente una falta de narrativa. En los viejos actores, lo decía yo hoy en la mañana, en los actores partidarios, porque la última jornada de dirigentes partidistas en Venezuela dieron la democracia como un proyecto acabado. Y en el fondo eran gerentes del poder democrático, gerentes. Te digo, hoy todavía hay gente que ve a la democracia como un proyecto acabado. Claro, Hoy lo ve todavía. Y los nuevos, formados en universidades norteamericanas, expertos en políticas públicas. Por eso es que los nuevos, cuando los ponen en el mundo municipal, nadie logra derrotarlos. Tienen un éxito admirable. Porque obviamente usted les pide, necesito que me construya una escuela, necesito que me construya un dispensario, cosas concretas. Lo resuelven y con 140 caracteres de un Twitter. Ahora, pedirle que dentro de un escenario global de desestructuración, imaginen las nuevas categorías constitucionales, eso no es posible. Ni siquiera constitucionales de cualquier tipo, ¿no? Claro, eso no es posible. El tema comparto con Alexis el tema ciertamente que no se ha transformado en un hecho agonal el tema de la Constitución, porque se considera que las reformas tendrán que tener lugar en su momento. Yo tampoco creo que el problema lo resuelve básicamente la reforma constitucional, sino hay un cambio cultural en la vida venezolana. Pero lo que sí yo resiento es que no hemos sido capaces de tomar el tema constitucional como un mito movilizador de voluntades. Es que no lo es. Pero con una particularidad, porque fíjate estas dos contrastaciones. Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hizo una investigación sobre el grado de cultura constitucional de los mexicanos. Y aquello realmente se le ponían a uno los pelos de punta. En toda América Latina. Claro, Sí, en toda América Latina. Pero desde que Chávez llega, Claro, desde que Chávez llega, el mito movilizador permanente fue la constituyente y la constitución que la hicieron inclusive un librito chiquito y que no hay funcionario que no la saca. Señor, si ellos en el fondo La bicha. transformaron esa bicha en una suerte de amulito. símbolo de movilización política, caramba, me parece una ingenuidad absoluta que los actores de la oposición no agarren el tema constitucional. Lo hizo Mao con el libro que rojo. no es una constitución. Pero hay una diferencia. Pasa a no ser una constitución. No, Claro, para. esa es otra cosa. No, espera. Claro, no, pero que te permite esto, porque es que nosotros subestimamos profundamente a la población. Así es. Subestimamos profundamente Pero hay un la elemento cultura política objetivo, de la Carlos, hay un población. elemento objetivo. Cuando la Constitución te da 10.000 derechos, sin decir que no va a cumplir, o poner una Constitución que restringe al Estado, es abstracto. Es como una Biblia, es como Claro. darle al cielo. No, pero es que uno en el fondo no le va a dar a la población una clase de derecho constitucional. No. Pero uno toma de la Constitución mitos movilizadores, La propiedad. utopías, y esas las toma y son los factores. Es un libro sagrado, no una constitución, lo convierten en eso. Claro, Un claro, libro sagrado. pero en el fondo, en el caso de América Latina, tú lo planteabas, el debate entre constitución formal y real, acuérdate que nosotros hacemos parte de la cultura jurídica continental, somos sacramentalistas, nominalistas. Entonces hablar la posibilidad de hay una constitución real en América Latina, que es la que ejecuta a la gente en su vida cotidiana sin hacerle caso al mundo del orden establecido. Es encontrarle la trampa a la legalidad. Eso es parte también de La economía informal. nuestra herencia hispana. Pero lo cierto es que a mí me parece que, yo digo, si el tema que tomaron en sus manos los del socialismo del siglo XXI fue recrear en términos digitales el parque jurásico del marxismo,
No es el marxismo, es la mayoría. Bueno, no, pero hay estoy mucha- utilizándolo mucha como, o sea, carga de- Sí, sí, es tomar los paradigmas de su parque jurásico, los ponen a ritmo Sí, digital, exacto. Los y pobres. eso genera pasiones, y la gente llora, casi asumen eso como una especie de tótem, como un dogma de fe. ¿Por qué nosotros no hemos reinventado una utopía democrática que ponga a llorar a la gente? Primero, porque nosotros nunca hemos hablado de los pobres. ¿Sí? Porque necesitamos el Yo brujo. creo que porque en el fondo... Nunca hemos hablado de los Vale, pobres. vale, vale. Bueno, porque necesitamos el brujo, el que hable. La culpa por esta nueva religión, inoculada por esta nueva religión, está presente en las víctimas absolutamente. Mira, yo lo entrevisté a Petkov, a Teodoro Petkov por radio, estaba conmigo en Iroc. Cuando después de haber hablado Petkov contra el chavismo, le pregunto, ¿y qué le ves de bueno al chavismo? Me dice, mira, el chavismo puso a la pobreza en conocimiento de la sociedad no tenía idea que había pobres, ahora lo sabemos. Cuando termina toda la perorata, yo le digo, decime Teodoro, ¿y vos no crees que la izquierda hace bien en poner los temas sobre la mesa, pero que la que resuelve la derecha? Me dijo, tenés razón. Sí. En realidad lo que la izquierda pone el tema de Claro. ¿por qué nosotros no aprendemos? Porque ellos hablan de los pobres y nosotros no, nunca hemos hablado de los pobres. No, es que nosotros hablamos de la pobreza. Ellos lo que hicieron fue ponerle nombre y apellido a Hablamos cada de la pobre. riqueza que Sí, nos- nosotros O sea, hablamos, nosotros y cuando- hablamos de la pobreza pobreza. como un tema abstracto. Y como cuando un tema- estamos eliminando la pobreza, ellos cambian a la desigualdad. Claro, Que es el último sí, cambio pero que han ellos hecho. lo que hacen, lo que pasa es que eso tiene un límite crítico, que es utilizar al pobre con nombre y apellido como un elemento de explotación de su dignidad. Pero vuelvo al eje central, y por eso es que yo entiendo la necesidad de un programa de soluciones. Pero el venezolano en general, no sé si ocurre con los latinoamericanos, y por eso volvía yo a la experiencia de Luis Herrera. Él me decía, la gente lo que tiene es carencia afectiva. ¿Por qué? Porque el pobre latinoamericano, que nace pobre, admite su pobreza como un hecho fatal. Así es. Y no aspira a que nadie le venga a resolver su tragedia económica, porque sabe que en definitiva cambian los gobiernos y ellos seguirán luchando por el pan de cada día. Pero lo que no logran digerir ellos es el político que me mira por encima del hombro. Pero yo te digo una Es un cosa. problema, entonces ahí hay un problema de orden Pero, afectivo. Adrúbal, cuando vos hablas o cuando hablan acá del marxismo, del chavismo, yo te digo, el primero que habló ese tema fue Perón, y era de derecha. Claro. Y él hablaba de los pobres y se metió los pobres en el bolsillo, y no era marxista. Claro. Ahora, el tema de la posdemocracia, claro, aquí la literatura democrática francesa hablaba de la crisis de la democracia dentro de la democracia. Yo cuando veo la reflexión sobre la posdemocracia, pongo el acento básicamente en esos dos elementos centrales. O sea, cuando tú transformas a la democracia en un objeto fundamentalmente de transacción en el mercado o de manipulación mediática, por la fortaleza que te da el mundo digital, algo que se usa y se despacha, eso es lo que llamo yo posdemocracia a la luz de los que han teorizado en esta materia. Pero claro, eso lleva, según la literatura inglesa, a esto. Pero Cerezo le refina y dice, esta es la gran oportunidad para que la relación entre el gobernante y el pueblo sea directa, sin mediaciones. Claro, eso genera algo muy exigente, que mantener a esa opinión pública arisca día a día obliga al gobernante no a gobernar, sino a ser periodista. Así es. Entonces, y tener todos los días una agenda para sostener la audiencia viva. Y lo están haciendo, y vuelvo al tema de la subestimación de la población, simplemente con el manejo de símbolos ideológicos. ¿Y cuál es el problema de que nosotros, desde la democracia, utilicemos la simbología democrática como un mito movilizador? Que era mi discrepancia, lo comento aquí en privado, porque es un grupo muy pequeño, con Enrique Capriles, que fue mi discípulo. Me decía, profesor, es que al pueblo no le interesa el tema constitucional. Y yo le decía, si eso hubiese sido cierto, Chávez no hubiese llegado entonces a la presidencia, porque Chávez llega a la presidencia con el tema de la constituyente montado. La gente no sabía lo que era eso, pero decía, bueno, hay algo, hay una idea, hay una innovación. Lo que carecemos es de narrativa. Entonces, por eso es que hemos deificado el instrumental, y por eso es que la oposición se divide. ¿Por qué? Porque en el fondo no tenía unidad, tenía una unidad instrumental, pero no había una unidad conceptual. Era una unidad básicamente electoral. Netamente electoral. Obviamente, si tú te unes alrededor de los elementos instrumentales, haces de los instrumentos unos dogmas. Y el día que a alguno se le ocurre
imaginar un instrumento distinto, bueno, simplemente queda purgado y excomulgado dentro del mismo escenario. Entonces, el gran esfuerzo que hay que hacer con los actores democráticos venezolanos, entre comillas, en primer lugar es democratizarlos. Con todos, en América Latina. Hay que democratizarlos. Y hay que ayudarlos de buena fe, creo que es la gran tarea que uno tiene por delante, a que encuentren una narrativa democrática, porque por sí solos no van a poder. Y el esfuerzo que hay que hacer es eso. O sea, yo le he dicho inclusive a la gente del Congreso Ciudadano, de la Constituyente y de los otros, mire, todo vale, todas las opciones, en la medida en que sean democráticas, la protesta, la manifestación, el pedirle la renuncia. O sea, todo el que invente una opción de lucha, a lo mejor una de ellas prende fuego en la pradera y no sabemos cuál, porque la vida política también es muy arbitraria y los hechos de la historia política son totalmente arbitrarios, ¿no? El tema de que el debate sigue siendo entre libertad e igualdad, sí, no, yo ahí lo que pasa es que tengo una duda. Creo que colectivo o individual. Sí, yo tengo ahí una duda porque fundamentalmente una vez que se produce la caída del muro de Berlín, sobre todo las escuelas americanas, dicen, se salvó la democracia liberal, ganamos la batalla. Uslar Pietri escribía desde Madrid, en uno de sus, decía, cambió la historia sin derramarse una gota de sangre. Lo dijo muy temprano. O Fukuyama. Lo dijo muy temprano. O Fukuyama. ¿Por qué razón? Porque el derrumbe de la democracia popular es porque redujo la experiencia humana al colectivo. Y el agotamiento de la experiencia occidental es porque reducimos la experiencia democrática a singularidad. Y resulta que la cultura de los derechos humanos, que en el fondo es el desideratum o el objeto final o el principio y fin de la misma experiencia democrática, exige en primer lugar reconocer, lo decía hoy en la mañana, que somos seres unos, vale decir, somos singulares. Y por eso yo ponía el ejemplo que tenemos más a la mano. 2, 3 hermanos, hijos de la misma madre, del mismo padre, a quienes se les puede hacer la geografía genética y resulta que tienen el mismo número de cromosomas de lado y lado. Son 3 experiencias vitales totalmente distintas. Pero son experiencias no unas, sino únicas, por eso mismo. Cada quien tiene un proyecto de vida. Pero hay una realidad, nadie puede ejercer su proyecto de vida frente a sí mismo, sino que uno ejerce su vida en relación o en conflicto con otros o con los otros. Entonces, en el juego de alteridad y unidad y unicidad, está la posibilidad de construir un modelo democrático que sea viable. Y allí es donde justamente, con esto no estoy hablando de la tercera vía, porque cuando hablamos del problema de la reinvención de la democracia, yo decía en la mañana, yo estoy dispuesto, sin complejo alguno, a debatir el principio de separación e independencia de los poderes. Estoy dispuesto a debatir sobre derechos humanos. Estoy dispuesto a debatir sobre la viabilidad o no de los partidos políticos, porque eso no son dogmas de fe. Los partidos políticos tienen un espacio en la historia de la humanidad. Antes habían otro tipo de formas de organización social y de participación en el poder. Estoy dispuesto a discutir el tema de la libertad de los medios de comunicación social. O sea, todo eso. Lo que no estoy dispuesto a debatir es que el principio ordenador es básicamente el principio pro homine libertatis, todo ordenado en función de la libertad humana. Y todo ordenado con 3 finalidades o con 3 propósitos. Cambio no violento de los procesos históricos, control de los que tienen poder para que no abusen de él, y presencia y veeduría por parte de todos, porque todos tenemos que ser ciudadanos. ¿Cuáles son los elementos formales o los componentes fundamentales de eso? Ahí es donde estamos en mora. ¿Por qué? Porque sí necesitamos revisar esos estándares a la luz de las nuevas coordenadas. Y ahí es donde estamos retrasados. Yo tengo la seguridad que si la clase política, que está en este momento viviendo una crisis tremenda con los partidos, porque se transformaron en franquicia. Se transformaron en franquicia porque no tienen narrativa. La generación del 28 en Venezuela tenía una narrativa. ¿Por qué? Porque era cómo resolvemos el tema del gendarme necesario, del César democrático. Y el modelo fue la República Civil de Partido.
Bueno, mire, la república como expresión del Estado mudó. La democracia como forma de organización del poder cedió. Y en medio de la anomia la democracia se transforma en un comportamiento personal. O sea, pasamos de la democracia como forma de organización del poder a lo que yo llamaba, en Buenos Aires, el derecho humano a la democracia. También, o sea, que es una cosa también en el mundo distinta. académico estamos en mora. ¿Ah? También en el mundo académico estamos en No, mora. es que era el primero, Sí. porque ahí hay una cosa que uno resiente tremendamente. Cuando Venezuela y América Latina vivían las crisis de los 70, que eran los problemas norte-sur, los problemas de desarrollo económico, América Latina tenía foros y think tanks con los mejores intelectuales, que lograban parir extraordinarias ideas que luego se las llevaban a los gobiernos. En este momento no hay un solo centro de referencia académica que esté debatiendo este tipo de temas, salvo algunos teóricos, te repito, aislado del señor Ferrayoli allá. Pero además cuando vos te encontrás en el mundo Ahí se académico, en realidad Fernando Míguez. llevan ventaja en materia de modernidad a la izquierda. Ah, claro. Llevan más ventaja. Y el tema, y concluyo con esto, y el tema de las mayorías, yo lo que le decía a Guillermo, es que yo ahí creo en la tesis también de otro filósofo italiano, que es Norberto Bobbio. Sí, claro. Las mayorías en democracia tienen límites. ¿Y cuál es el límite de una mayoría en una democracia? La misma democracia y su supervivencia. Entonces, ningún ejercicio electoral, por mayoritario que sea, que atente o toque contra los basamentos mismos existenciales de la democracia, puede ser legitimado simplemente sobre la base del voto. Entonces, el voto de mayoría es apenas la puerta de ingreso a la experiencia democrática. Es como cuando uno dice, me voy a inscribir en la universidad porque tengo un título de bachiller. Bueno, pero usted todavía no es licenciado. Esa es la puerta de ingreso a la experiencia democrática. La experiencia democrática es algo mucho más complicado, mucho más complejo. Y por eso, en buena lid, los presidentes, yo lo citaba en 1998, reunidos en la Conferencia de las Américas, decían, oye, el problema en el pasado era elecciones o dictaduras militares. El problema de ahora es democracias electorales que degeneran en dictadura verdadera o democracias que tienen desempeño democrático. Cuando vos hoy analizás, antes teníamos, como vos decís, democracia o comunismo o socialismo. Hoy en día todo el mundo parte de que la democracia es el sistema único. Y esa democracia es solamente la soberanía del pueblo. Ahí empezamos a la soberanía del pueblo por mayoría o por mayoría y minoría. Los únicos dos que objetan este concepto de democracia como soberanía del pueblo son los musulmanes, el Islam, porque el Islam tiene una constitución, pero la constitución termina en un párrafo diciendo que todo depende de la voluntad de Alá, con lo cual se acabó la soberanía del pueblo, y los chinos. Y los chinos tienen dos críticas muy grandes, muy formales a la democracia. Primero, es un sistema de mediocres y no saben elegir a la gente. Mientras que el sistema chino lo que hace es tiene un partido y vos podés elegir, pero siempre elegir dentro del partido, que son los capacitados. Lo que te dice la democracia es un sistema de gente que no entiende, de gente desinformada y que no puede elegir a los mejores sino elige a los mediocres. Platón. Claro, pero ahí No, tenés, Aristóteles. No, tenés, Platón Guillermo, es eso, Platón Guillermo, es el pero filósofo ahí tenés rey. el gran debate, claro. ahí tenés el gran debate, el paradigma en los años 40 del siglo XX era el voto universal directo y secreto. Claro. ¿Para qué? Para superar las elecciones de segundo y tercer grado. Claro. Es probable que a lo mejor en el siglo XXI la recreación de las elecciones de segundo y tercer grado tenga que operar, porque también tenemos el otro desafío, que lo está viviendo en este momento Europa y que tienen una crisis tremenda. Parte de las competencias naturales de los estados se desplazaron hacia niveles supranacionales ¿Has leído, que no son democráticos, ¿has leído el libro de... porque no se elige democráticamente? Entonces la gran pregunta, los mismos problemas que en la parte interna te exigían de la votación soberana, pasan a nivel global El libro y de lo Moisés, deciden 2 o 3 personas. el libro de Moisés, el cambio del poder. Claro, claro. Donde dice que ya se acabaron Sí. los poderes. Y hay una última pregunta. Tú me hablabas de las soluciones. Acaba de contestar hace 10 minutos. Bueno, ok. Usted dijo Bueno, que en democracia quiere decir- hay libertad, de modo que se puede hacer todo lo que hay que hacer Así es. para cambiar lo que debe ser cambiado. Así es. así es. Adrúbal, muchísimas gracias. Adrúbal. En definitiva, muy bueno. En definitiva,